injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho de la mañana ya con 8 minutos. Es miércoles, es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hoy justamente quiero abordar el tema de los derechos de las personas migrantes y cómo se tienen que regir estos protocolos de control, de detención de las personas en situación de migración. Hace días, el mes pasado, veíamos en redes sociales, en las noticias, infortunadamente, como 39 personas migrantes morían quemados en la ciudad, en Ciudad Juárez. Y también saca de onda que a los días siguientes se viraliza una foto de una mujer norteamericana paseando por la playa de Mérida armada con una Kalashnikov, con una AK-47, con su perrito ahí a la orilla del mar. Y entonces te preguntas del clasismo, de la porafobia, de por qué hay esta situación donde permite que pierdan la vida personas que buscaban, que estaban en México de tránsito para dirigirse a otro estado en busca de una mejor calidad de vida, y cuando una mujer de origen norteamericano, una yankee, puede pasearse por nuestras playas armada. Y entonces quiero comenzar con una frase que refiere Ian Golden, que dice: la migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes en el progreso y en el dinamismo humano. Hay que referir que en el 2022 ingresaron de forma irregular a nuestro país cerca de 38,611 personas que ingresan de forma irregular. Hay que recordarle a aquellas personas que nos están mirando y escuchando que las personas que migran no están cometiendo un delito. Aquellas personas que están ingresando a nuestro país, a este territorio, de forma irregular, sin papeles, indocumentados, solo están cometiendo una falta administrativa, porque hay que recordar justamente lo que dispone el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que manifiesta que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir el lugar de su residencia en otro territorio, en otro estado distinto al de su origen, así como también el derecho de entrar y salir a su país de origen, incluso de regresar a volver a asentarse, a establecerse en su país de origen. Migrar, ya lo hemos dicho en otras participaciones pasadas, es un derecho humano, aunque no está explícitamente redactado. Y entonces hay que recordar los derechos de las personas migrantes, que en nuestro país cualquier persona que ingresa, que está en este territorio mexicano, va a gozar de los derechos humanos dispuestos en la Constitución y en los diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Estos derechos son el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, de religión, del acceso a la justicia, la no discriminación y, desde luego, la prohibición a la detención arbitraria, a la tortura, a la esclavitud y a la trata de personas. Pero también las personas migrantes, cuando están en nuestro territorio, tienen derecho a acceder a estos servicios. Cualquier tipo de atención médica que puede ser gratuita cuando esta persona presenta un riesgo inminente en su vida. Sí, se le tiene que atender gratuitamente en los servicios de salud pública o privada. ¿Por qué? Porque es necesario preservar su vida. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar
a toda persona en el territorio nacional, cuenten con documentación o no, se le tiene que garantizar su seguridad y eso incluye la atención médica y esto está dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Migración. Tienen también el derecho a acceder a la educación pública o privada, también el derecho a la autorización de actos del Estado civil y del registro como actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, de defunción. Esto lo vamos a encontrar en la Ley de Migración, en su artículo 9. Tienen derechos, obviamente, y recordarle a aquellos servidores públicos que quien se niegue a prestar estos servicios pues va a obtener una sanción. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 148 de la Ley de Migración. Pero también hay que referir que a partir del 2011, no solo con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, desde el 2011 tenemos que referir que la Ley de Migración viene a reemplazar a la Ley General de Población y entonces referir que solo el personal del Instituto Nacional de Migración es el único que puede revisar el estatus migratorio de extranjeros. Esto está dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Migración y solo ellos pueden retener los documentos de identidad en caso de que sospechen que ese documento es falso. Cualquier otra autoridad que solicite el estatus migratorio de cualquier extranjero o otra persona será ahora sí que objeto de una sanción. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 147 de la Ley de Migración. ¿Por qué? Porque en nuestro país la migración indocumentada no es un delito, es una falta administrativa. Pero si nos vamos al proceso de control migratorio, hay que referir que el Instituto Nacional de Migración sí se puede apoyar justamente con la Policía Federal o cualquier otra autoridad encargada de la seguridad pública para llevar a cabo verificaciones y revisiones migratorias. Pero ninguna otra autoridad puede llevar a cabo revisiones migratorias de forma independiente. Esto está dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Migración y la conducta de todo servidor público se debe de regir por las leyes vigentes en materia de derechos humanos, de las responsabilidades de servidores públicos y todas aquellas disposiciones en cuanto al debido proceso que se encuentran dispuestas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Migración. ¿Por qué? Porque sí, todas las personas que se encuentren en territorio nacional gozan de derechos, pero también aquellas que incluso están detenidas. Las personas detenidas tienen que tener derecho a conocer el motivo de su detención, a declarar o guardar silencio, a no inculparse, a ser presentada ante la autoridad sin demora, a que se le notifique a su familia su situación o a un representante consular. Incluso tienen derecho al acceso a un traductor, intérprete y a una defensa legal, así como a defensores de derechos humanos. En cuanto al uso de la fuerza, tenemos que referir que las autoridades se tienen que regir por todo aquello que esté establecido en diversos códigos de conducta internacionales y mexicanos que tienen que ver con esta materia, porque se tienen que regir con los principios de legalidad, proporcionalidad, oportunidad y racionalidad. Ningún oficial puede utilizar armas u otras técnicas que causen lesiones graves en personas que no están intentando huir, que solo están sometidas, o en personas que no están oponiendo resistencia física durante la detención. Tampoco se les pueden implementar técnicas de tortura ni que generen lesiones graves, ni estar armados cuando estas personas no están actuando con violencia que pone en riesgo su propia vida o la vida de otras personas. A la hora del aseguramiento y traslados, hay que referir que los servidores públicos no pueden utilizar métodos de persecución que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los migrantes. Esto lo vamos a encontrar en la Recomendación General de la CNDH en el 12 y en el 13. Y las personas migrantes no pueden ser aseguradas en vehículos cerrados por más tiempo del necesario que requiera su traslado
obviamente, a las instalaciones con las autoridades pertinentes. Es decir, su traslado tiene que ser inmediato, nada de darles paseitos ni de nos vamos a desviar. Esto lo vamos a encontrar en la Recomendación General 63 del 2008 y todas las personas migrantes detenidas en cuanto llegan a la estación migratoria, que es donde, por ejemplo, acá en Ciudad Juárez, infortunadamente, pues fueron quemadas, porque las cosas tienen que decir como son. Su salud física y psicológica se va a evaluar en las estaciones migratorias en cuanto ingresen. Esto está dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Migración y la Recomendación 51 del 2008 de la CNDH. Pero justamente hay que referir también que es importante el artículo 22 de la Convención Internacional de Protección de Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, porque dispone algo bien importante. Se prohíbe la expulsión colectiva de personas migrantes sin que cada caso sea examinado individualmente y resuelto por el Instituto Nacional de Migración, donde siempre se tiene que respetar el debido proceso. Esto lo vamos a encontrar en la Recomendación General 63 del 2008 de la CNDH. Obviamente a las personas que están privadas de su libertad se le tiene que aportar la información sobre sus derechos. Esta tiene que ser comunicada de forma clara y con un intérprete o traductor, de no ser hispanoparlantes. Tienen también derecho, obviamente, a que se les designe un representante legal o un defensor de derechos humanos. Esto lo vamos a encontrar en la Ley de Migración, en su artículo 70. Y también ahí están establecidas las condiciones dentro de la estación migratoria que tienen que cumplir con los estándares aplicables según el artículo 107 de la Ley de Migración. Ahora, hay personas que no pueden ser alojadas en las estaciones migratorias, que son los grupos vulnerables, niños, niñas o adolescentes que no estén acompañados. No se pueden dividir a las familias. Si hay una familia con niños menores de edad, por el principio de la no división de las familias y del interés superior de la niñez, no pueden estar alojadas en una estación migratoria, tampoco víctimas o testigos de delitos, solicitantes de protección internacional, personas con riesgos de salud, discapacitados, personas que presenten heridas, indígenas, mujeres embarazadas, enfermos graves o adultos mayores. Esto lo vamos a encontrar en la Ley de Migración, en el reglamento, justamente en su artículo 30. En nuestro país, el cuerpo legal que atiende todas estas cuestiones, obviamente, es la Ley de Migración y su reglamento, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria de Asilo Político y su reglamento, la Ley General de Víctimas y su reglamento, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, desde luego, el Código Penal Federal. Si nos vamos a los tratados internacionales que ahora sí que disponen todo lo que tiene que ver con la cuestión de migración, nos vamos a ir al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Protección de las Personas y Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención de los Derechos de los Niños, la CEDAW, que es esta convención que busca erradicar todos los distintos tipos de discriminación en contra de la mujer, por sus siglas en inglés es la CEDAW, y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Yo me quiero despedir con una frase hoy que justamente refiere: los derechos humanos no necesitan pasaporte. Marco, esa sería mi participación por el día de hoy. Excelente, Isabel, como siempre. Muchas gracias. ¿A ti? Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Pausa y empezamos con más información.